Mateo capítulo 5, versículo 14. Este pasaje quiero leerles la parte inicial. Dice, vosotros sois la luz del mundo. El Señor a los discípulos les da una responsabilidad. Les dice, ustedes son la luz del mundo. Ya entendimos que el mundo es un sistema antidios. El mundo está gobernado por Satanás. El mundo tiene una corriente que lleva a las personas, una corriente. En el mundo se exalta lo malo, la vanagloria de la vida, lo que quieren ver los ojos, el orgullo, la vanidad. Y en el mundo Satanás mantiene ciega a las personas. Sin embolatar Mateo, recordemos que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios, con D pequeña, de este siglo, de este sistema, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace Satanás? Ciega el entendimiento. ¿Cómo está la gente del mundo? Ciega. De aquí en adelante, cuando usted vea a la gente del mundo, véalos como ciegos. Efesios capítulo 2, el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire que dice la corriente de este mundo. ¿Qué pasa con la gente? Está sumergida en tinieblas, están ciegos. Ahora, coloque usted a una persona invidente, a una persona que no puede ver, colóquela en un ambiente de oscuridad. Sencillamente va a ser mucho más complejo ese ambiente de oscuridad. Entonces, ¿cómo están la gente del mundo? Están ciegos. Y fuera de eso viven en un reino que la Biblia le da una característica muy triste, el reino de las tinieblas. O sea, están ciegos, no pueden ver y aparte viven en un reino de oscuridad. Por eso Mateo capítulo 22, versículo 13 y 14 dice, entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de manos y pies y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces entendemos que el reino de afuera es un reino ¿de qué? De tinieblas, y entendemos que usted y yo somos del reino de la luz, y el Señor Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Resulta que los mundanos no leen la Biblia. ¿Por qué no leen la Biblia? Porque están ciegos. Entonces, el que debe darles luz a ellos no es la Biblia, sino usted y yo a través de nuestras obras. Por eso en el versículo 16 de Mateo 5 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué necesita ver la gente en nosotros? Buenas obras. El año pasado, que estábamos en plena pandemia, yo creo que ustedes recuerdan, a los hermanos de la iglesia que estaban pasando una necesidad muy apremiante en el tema de la comida. Nosotros desde que comenzó el encierro le oramos al Señor y Dios comenzó a traer recursos económicos que no teníamos en ese momento, y esos recursos nosotros comenzamos a utilizarlos en comprar mercados cada 8 días. Comprábamos mercados para varios hermanos de la congregación. De hecho, puede haber alguien conectado en este momento que fue bendecido a través de un mercado. Y lo que hacíamos nosotros era, cada 8 días tenemos un hermano de la iglesia que trabaja en una empresa del gobierno y tenía un permiso especial para transitar. Mientras todos estábamos confinados, él podía transitar. Y yo tenía un señor con un lugar donde se compra comida. Yo lo llamaba, yo le encargaba tantos mercados, le decíamos qué tenía que llevar estos mercados y coordinábamos en el momento en que la otra persona lo recogía y esa otra persona nos lo ayudaba a distribuir. Sabe que eso lo comenzamos a hacer por muchas semanas y eso se volvió una cosa de meses. Y algo que me sorprendió a mí es que nosotros cogimos esos mercados. Era impresionante porque el viernes era el día que hacíamos los mercados y muchas veces era un miércoles y no teníamos el dinero.
y era siempre una suma considerable de dinero cada semana. Y de una manera sorprendente el día jueves ya estaba la plata. Cada semana Dios daba lo de cada semana. Nunca tuvimos para 2, 3 semanas y decir, estas semanas vamos a estar tranquilos y relajados. No, siempre Dios como que nos estira como un caucho, ¿no? Nos prueba a ver hasta dónde nosotros vamos a creer. Y yo tenía mucha carga con mi esposa en el corazón por hermanos que estaban pasándola muy mal. Y hubo hermanos que literal a veces recibían una vez al mes un mercado, otros cada 15 días, pero unos que sí estaban verdaderamente muy necesitados, cada 8 días recibían un mercado, cada 8 días. Y esto se multiplicó y hubo hermanos y algunos de ustedes que me escribieron, pastor, ahí mando tanto para comprar mercados, ahí pongo mi granito de arena y eso se volvió una cosa hermosa. Y lo que nosotros hicimos es que se tomaban unas fotografías. Esas fotografías, por respeto a la persona y pues por no hacerle pasar un momento de pronto de pena, a través de un efecto se distorsionaba el rostro de la persona, que no se viera el rostro, pero sí que se viera la persona recibiendo el mercado. Y lo colocábamos acá en el Facebook de la iglesia. Lo hicimos con la intención, primero, de dar gloria a Dios. Esa es la intención. ¿Darle qué? Gloria a Dios. ¿Quién recibía la gloria? El Señor. Bendito sea Dios, que nosotros hemos enseñado a la gente que nosotros los hombres no podemos ser adorados. Entonces la gloria era para el Señor. Y cada 8 días siempre hubo, hasta que ya el gobierno nos dejó salir. A los 3 o 4 meses ya la gente podía otra vez comenzar a la normalidad. Ese fin de semana se acabó la provisión. Fue para una temporada. Pero ese momento de dar gloria a Dios también sirvió para que muchas personas no creyentes vieran que las iglesias cristianas en tiempo de pandemia estaban ayudando a otros. Entonces la Biblia dice que la gente debe ver las buenas obras y esas buenas obras se convierten ¿en qué? En luz para los que están ¿en qué? En tinieblas. No se trata de darle un pan a alguien, tomarme una selfie y quedar yo exaltado allí, porque no se trata de eso. Se trata de que la gloria se la lleve el Señor y se trata de saber hacer las cosas con sabiduría, pero que finalmente, así como la gente del mundo habla tan mal de nosotros, tan mal de las iglesias, tan mal de los pastores, la gente del mundo también vea que al otro lado también hay iglesias, también hay evangélicos, también hay pastores, también hay cristianos que hacen buenas obras. Por eso, cuando tú hagas una buena obra, no recibas la gloria tú, no lo hagas para que la gente te agradezca, ni la gente te ponga en alto, ni nada de esas cosas, pero sí asegúrate que esa buena obra tenga eco y que la gente pueda saber que estás haciendo una buena obra, aunque hay hermanos que dicen que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. No, es que no aplica en este pasaje porque el Señor dice que la luz que nosotros mostramos son nuestras buenas obras, nuestros hechos. Mire lo que dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué tienen que ver los que están en el mundo? Buenas obras. Y luego dice, y cuando ellos vean, ¿qué van a hacer? Glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Así es como funciona. Que ellos vean. Que ellos vean que hay un lugar donde a la gente se le ayuda. Que ellos vean que hay un lugar donde a la gente se le ama. Que ellos vean que hay un lugar donde a las personas se les atiende. Buenas obras. Cada uno de nosotros debe mostrar buenas obras. Buenas obras. Yo no puedo decir que yo soy cristiano y no se me ve. En ese tiempo que estábamos dando mercados, extrañamente, hubo personas creyentes que teniendo nunca dieron ni para un mercado. ¿Sabe? Debo constantemente mostrar mis obras. Por eso yo le quiero decir a usted esto. Cuando usted vaya a mercar, tenga la posibilidad de comprar el alimento para su casa a través del dinero que Dios le ha dado. Compre además azúcar, arroz, haga aparte una bolsa en su posibilidad, porque no tampoco quiero que usted deje de darle a sus hijos, primero los de la casa, pero si usted ve que puede, compre y va juntando y cualquier día lleve eso a donde el Señor le ha mostrado y bendiga a alguien. No necesariamente hay que subirlo a redes sociales ni nada de estas cosas, usted va y lo lleva a una persona. ¿Por qué me traes esto? Porque Dios puso en mi corazón que yo debo traerte un mercado.
¿Y qué va a hacer esa persona? Va a glorificar ¿a quién? A Dios. ¿A través de qué? De tus obras. Y esas obras se convierten ¿en qué? En luz. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa que el pueblo cristiano, mañana voy a hablarles del amor, se ha vuelto un pueblo indolente hacia la necesidad de los demás. Es un pueblo a veces indiferente, es un pueblo que a veces teniendo no ayuda. No lo generalizo, no digo que somos todos, no digo que es la gran mayoría. Hay algunos que lastimosamente tienen y no ayudan. ¿Sabe? Yo le quiero decir que cada vez que usted hace una buena obra, ahora no lo haga, vuelvo a repetirle, para que la gente le dé gracias, para que la gente lo exalte a usted, para que usted quede como el mejor. No, no se trata de eso. Siempre esto te lo mandó ¿quién? Dios. Esto viene de parte de ¿quién? Del Señor. Ay, que muchas gracias. No, muchas gracias. No, no me agradezcas nada. Dale gloria al Señor. Testifica que fue Dios el que lo puso. Si te encargas de hacer las cosas así, direccionar todo hacia Dios, lo estás haciendo bien. Si recibes gloria, si recibes exaltación, si recibes gratitud de la gente, lo estás haciendo de la manera incorrecta y eso te puede meter en problemas. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Todo direccionado ¿hacia quién? Hacia el Señor. Dios dio, ay, ¿por qué me trajiste eso? Dios lo puso en el corazón. Dios permitió que te pudiéramos comprar esto. No me digas gracias ni nada, sino dale gloria, dale honra al Señor. En estos tiempos, como nunca antes, nosotros tenemos que tener ¿qué? Buenas obras. Ahora, buenas obras no solo es un mercado, buenas obras es que tú vayas a servirle a alguien, es que tú ayudes a alguien a cruzar una calle, es que tú ayudes, en un supermercado nos pasó esto con mi esposa, venía una señora en un coche con un niño y son de esas puertas de vaivén que se devuelven solas y ella empujaba, pero como eso se retrae solo no podía salir y se estaba medio quedando atrapado el coche. Corrimos con mi esposa y le abrimos las puertas y la señora salió, nos miró y nos dijo, ni mi marido hace eso. ¿Qué estábamos nosotros haciendo allí? Mostrando buenas obras. No nos cuesta. Si a lo largo del día podemos ser luz, Dios nos va a bendecir muchísimo. Hay un hombre, estaba yo leyendo sobre este tema, y hay un hombre que a su familia, un cristiano norteamericano, que a su familia con un apellido americano le decía, nosotros los tales somos luz. Por decir algo, nosotros los Ordóñez somos luz. Y eso le enseñaba a sus hijos y a todos. Somos luz, somos luz. Y una de las oraciones que este hombre comenta que hace recurrentemente es, en la mañana le dice al Señor, Señor, déjame ser luz hoy. Que hoy pueda ser luz para alguien. Que hoy pueda ser bendición para alguien. Que hoy le pueda servir a alguien. Que hoy pueda ayudar a alguien. Y es muy fácil, a lo largo del día Dios te colocará personas, alguien que no encuentra una dirección, alguien que necesita cruzar una calle, alguien que necesita que tú de pronto le ayudes con un pasaje para desplazarse a algún lado. Yo que sé, hay tantas formas de uno ser que luz, pero mañana lo vamos a ver un poco más en profundidad. La iglesia del Señor, como vive en medio de un mundo de tinieblas que es egoísta, un mundo que solo piensa en ellos, que es bastante egocéntrico, un mundo que es cruel. La iglesia a veces se deja contaminar por eso. Estuve viendo un documental de una persona que hablaba de cómo están repartidas las riquezas en el mundo y es tremendo cómo nosotros los países tercermundistas o en vía de desarrollo, como Colombia, tenemos unas condiciones de vida tan precarias en comparación con países desarrollados. ¿Y sabe qué gran característica tienen los países desarrollados? Ellos no tienen tantos hijos como nosotros, ellos tienen más bien pocos hijos y ellos cuidan mucho lo que es su estilo de vida. Y sabe, veía que esos países, por ejemplo, de un país desarrollado, que solo puede admitir al año 1 millón de migrantes, no puede admitir más. ¿Por qué razón? Porque si admite más de 1 millón de migrantes, entonces todos sus sistemas de salud, de educación, todos sus sistemas van a colapsar. Porque en el mundo, una noticia horrible, es que en el mundo hay más de 1.000 millones de personas que viven con menos de $1 al día. 1.000 millones de seres humanos
creados por el Señor, viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces, esa persona decía que muchos quieren migrar, pero nunca van a poder hacerlo, nunca van a poder ir a otro país, porque no tienen cómo comprar un tiquete aéreo, no tienen cómo sacar una visa, un pasaporte, etcétera, y están condicionados a quedarse en una tierra donde no hay unas garantías de vida. Y es allí donde el cristiano se tiene que quedar, donde Dios lo ha puesto, por supuesto, a hacer luz. Listo, yo no vivo en un país desarrollado, pero hombre, voy a tratar de darle educación a alguien. Voy a tratar de coger un niño de la iglesia y ser un padrino de ese niño, en sus útiles, en su uniforme, en lo que necesite. Ahí uno va haciendo obras, va extendiendo el reino, cuando dejamos a veces a un lado de preocuparnos en nosotros y comenzamos a ver cómo ayudar a otros. Yo puedo sacrificar, dejar de comprarme unos zapatos, un pantalón, una camisa, que realmente no es que sea apremiante tenerla, y con ese dinero puedo invertir en el bien de otra persona. Pero muchas veces para nosotros es más importante la camisa, el pantalón, los zapatos, que no tienen nada de malo, pero que finalmente no los necesito como otra persona necesita ese dinero para hacer algo, ¿correcto? Entonces la Biblia también, en la versión Dios habla hoy, nos dice: del mismo modo procuren ustedes ser luz brillante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. La NTV dice: de la misma manera dejen sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y sabe, yo le quiero decir que la gente en el mundo tiene un corazón oscuro, su corazón está caótico, sin esperanza, pero en la medida en que nosotros les vamos amando y les vamos demostrando con hechos el amor de Dios, esas tinieblas se van yendo. Juan capítulo 1, versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué dice Juan? ¿Dónde resplandece la luz? En las tinieblas. ¿Dónde usted y yo tenemos que resplandecer? En las tinieblas. Nosotros somos la luz. ¿Dónde se nota la luz? ¿Al mediodía? No. Saque una linterna a mediodía, no se nota que está encendida. Encienda un fósforo a mediodía, no se ve. ¿Dónde se destaca una linterna? En la oscuridad. Y la Biblia dice: la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué dice? Las tinieblas no pueden apagar la luz. Así que tú no permitas que el mundo te apague. Ah, es que son desagradecidos, es que pagan mal, es que uno los ayuda y, como dicen por ahí, muerden la mano que les da de comer. No importa. Finalmente nuestra recompensa no viene del mundo. Nuestra recompensa viene del Padre de las luces, de nuestro Dios. Así que hacer el bien todos los días hay una oportunidad maravillosa de hacer el bien, de que alguien haga el bien por ti, de que alguien pueda bendecirte a ti, pero también a su vez que tú seas luz para otros, ¿correcto? Ahora, Isaías capítulo 42, versículo 16. Isaías 42, 16 dice: y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. ¿Qué dice Dios? Los guiaré por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no han conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Mire que el amor de Dios es tan infinito que Dios siente por la gente del mundo una compasión. Dios siente por la gente del mundo una compasión por ellos. Y dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no han conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces nosotros no queremos ser luz. Si cada cristiano en el mundo fuera luz, las cosas serían diferentes. Si cada uno de nosotros, donde está, en el barrio que está, en el trabajo que está, en la familia que está, en la comunidad donde se encuentra, si cada uno de nosotros fuera una luz, nuestro entorno sería diferente. El pastor Yonggi Cho, en Corea del Sur, una vez allá se utilizaban, cuando la gente oraba,
en las casas hacían unas cruces de bombillos. Y entonces el pastor John Guicho una vez lo visitó un pastor y él se lo llevó a una parte alta de la ciudad donde vivía y entonces él le decía, mira, de noche, le decía, mira. Y observaban cómo cruces que estaban prendidas se apagaban, pero otras se encendían, otras se iban encendiendo. Y se notaba, era notorio en aquella ciudad eso. Y entonces el pastor le preguntaba, ¿y qué es eso? Y decía, esa luz que se apagó allá es un grupo de oración que acaba de terminar. Pero esas que se encendieron a esta hora son todos los grupos de oración que están activos en este momento. Y era una escena hermosísima ver una cantidad de cruces encendidas porque significaba que en esa casa donde había esa cruz había gente orando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser luz constantemente. De pronto tú dices, yo no tengo cómo ayudar económicamente a nadie, etcétera, pero tú sí puedes orar por alguien. Tú sí puedes tomar el teléfono, escribirle a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Necesitas que ore por algo, estás pasando algún momento de dificultad, yo puedo ayudarte a orar, pero nos enfrascamos en nosotros mismos. Esa no es la idea de ser luz. Por eso la Biblia dice que la luz no se pone debajo de un almud, no se tapa, sino que la luz se pone encima. La luz no se esconde. Entonces nosotros como luz tenemos que salir de el escondite donde nos metemos a veces y comenzar a impactar más la sociedad. La sociedad que está en tinieblas, que no saben hacia dónde van y que se van a perder. En ese orden de ideas, hoy quiero también leerles un pasaje muy interesante que está en Hechos capítulo 9. Acompáñenme a Hechos capítulo 9 y es la conversión del apóstol Pablo, que se llamaba Saulo. Este pasaje nos habla de un hombre que estaba en oscuridad. ¿Cómo estaba Saulo de Tarso? En oscuridad. Recuerde que hay gente que está sinceramente equivocada. ¿Qué significa? Que están equivocados, pero ellos piensan que están bien. Eso es un problema. Cuando yo digo, no, es que yo tengo la razón, es que los demás son los equivocados, yo soy el dueño de la verdad. Eso es un problema. Y Saulo de Tarso era un hombre muy inteligente, era políglota, hablaba varios idiomas, era de una familia adinerada, era un hombre de Tarso, precisamente una ciudad que era en su momento muy sofisticada, muy avanzada, con una gran influencia de los romanos y de los griegos. Y Saulo, por haber sido de una familia adinerada, tenía doble ciudadanía. Era judío, por un lado, y por otro lado también Saulo era romano. Eso era como tener hoy, pues, la visa americana, digámoslo, era la ciudadanía americana. Así que este hombre era un hombre estudiado, un hombre letrado, un hombre sofisticado, un hombre conocedor de muchas culturas. La Biblia dice que creció a los pies de un hombre llamado Gamaliel, que le enseñó las escrituras. Era un hombre muy bueno, pero estaba en oscuridad. Resulta que comenzó este movimiento de Jesús y Saulo consideró que la forma para él agradar a Dios era matando a estos locos que se hacían llamar los del camino. ¿Cómo estaba Saulo? En oscuridad. ¿Cómo se encontraba su corazón? En tinieblas. Estaba detrás de una religión, pero estaba lejos de Dios. Así que este hombre, como era un hombre importante, él pide cartas para ir a Damasco. Usted conoce la historia. Él quiere, o uno, apresar a los que son cristianos, seguidores de Cristo, los del camino, o dos, matarlos. O sea, la opción era válida por donde él quisiera hacerlo. ¿Qué ocurre con Saulo de Tarso? Le resplandece la luz de Dios. ¿Qué debo hacer yo por un familiar que está como terco, como duro, como testarudo, que es una persona obstinada, que hay gente que dice, yo no voy a cambiar nunca de religión, yo nunca voy a dejar esto, yo con esto voy a morirme hasta el último de mis días? ¿Cómo debe orar uno? Pues uno debe orar como le ocurrió a Saulo. A Saulo le resplandeció la luz de Cristo directamente y esa luz lo transformó. Recuerde que Dios a los que están en el mundo los mira con compasión. Hechos capítulo 9, versículo 1.
Dice, conversión de Saulo. Saulo respirando aún amenazas y muerte. Entonces vamos a ir estudiando. Recuerda que esto es un estudio de la palabra del Señor. Saulo aún respirando amenazas y muerte, no amenazas de muerte, no. ¿Qué había en Saulo? Amenazas y dos, muerte. Él acababa de venir de la muerte de Esteban, estuvo presente en la muerte de Esteban. Y dice, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué sentía él por los discípulos del Señor? Odio. ¿Qué siente la gente por nosotros? Odio. Ellos no lo saben por qué nos odian. Ellos no saben por qué nos aborrecen, por qué les caemos mal, por qué nos detestan. Ellos no lo saben, pero yo que soy luz, yo sí entiendo. Claro, están en otro reino, son de otro Señor, sirven a otra situación muy diferente a la mía y por eso me odian. Por eso que nos aborrecen. Por eso a usted no se le haga extraño que usted llegue a un lugar y te miren con odio, te atiendan con rabia, te miren con menosprecio. No son ellos, ellos están en tinieblas. Y Saulo estaba lleno de amenazas y lleno de ¿qué? De muerte contra los discípulos del Señor. Ahora, ¿qué hace él? Como era una persona prestante, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase, o sea, los iba a ir a buscar, algunos hombres o mujeres, subraya esta palabra, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo se llamaban los primeros cristianos? Los del camino. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y también porque el ministerio del Señor Jesús no se desarrolló dentro de templos, sino afuera, en los caminos. ¿Dónde sanaba a los leprosos? En los caminos. ¿Dónde sanaba a los paralíticos? En los caminos. Los ciegos, en los caminos. ¿Dónde se encontró con la samaritana? En los caminos. O sea, el ministerio del Señor se caracterizaba por ir afuera. Un paralítico, un leproso, una mujer de dudosa reputación, un hombre que cuidaba cerdos, nunca podría entrar a un templo. Así que él, como ellos no podían venir al templo, él iba a ellos. Por eso se llamaban los del camino, porque siempre los discípulos del Señor se han caracterizado por estar afuera predicando. Y dice que si él los encontraba, a algunos del camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué quería hacer este hombre? Los voy a ir a buscar. Los voy a ir a buscar, uno por uno. Voy a tener cartas que avalen esto. Los voy a ir a traer presos. El que se resista seguramente va a morir en el camino porque él estaba ciego. Recuerde esto. Una persona ciega puede ofenderte. Una persona ciega puede decirte cosas, puede herirte. Y es allí donde yo tengo que tener inteligencia, uno emocional y dos conocimiento espiritual para decir, no es ella, no es el dueño, no es el patrón, no es el esposo, no es el hijo que se levanta y saca tremenda palabra para lastimarte como mamá. ¿Está en qué? En tinieblas. Este hombre, aquí en esta parte de la historia, es un hombre perverso. ¿Cómo es Saulo aquí? Un tipo perverso. ¿Por qué tenía que buscar a los discípulos del Señor? ¿Qué le habían hecho? La Biblia no registra que ellos le habían hecho ningún mal, ningún daño, nunca lo habían robado. Simplemente él los odiaba por una razón que él desconocía. Porque la luz aborrece las tinieblas. En el mundo tendremos aflicción. El mundo está diseñado para los del mundo. Así que esa era la única causa. Pero en el camino le va a ocurrir algo muy tremendo, que es la forma como tenemos que orar también por los que están ciegos. ¿Usted tiene a alguien duro que no ha querido entregarse a Cristo? Pídale al Señor, Señor, que tu luz resplandezca a esa persona. Versículo 3. Mas yendo por el camino, Pablo era un hombre determinado, recuérdelo. No solo fue y pidió cartas, sino que dijo, listo, ahora arranco con un grupo de hombres. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire qué tremendo que el tipo va llegando ya a Damasco y aparece un resplandor de luz del cielo. Algo muy, muy luminoso porque seguramente Saulo estaba transitando en el día. Saulo no iba a viajar de noche la gente no viajaba por los ladrones, así que el resplandor tuvo que ser tal
que aún en medio del día se veía ese resplandor. Y después dice esto, y cayendo a tierra, el tipo cae a tierra, no dice en ninguna parte que venía un caballo, cae en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto lo hemos escuchado en muchos sermones, pero permítame decirle algo muy interesante. El que te persigue a ti, se mete con Dios. Si yo voy en representación del Señor y alguien se mete conmigo, directamente se está metiendo ¿con quién? Con el Señor. ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? No, ya el Señor Jesús había muerto y había resucitado. Entonces, ¿cómo persigue uno un resucitado? ¿Dónde lo encuentra? No, él no iba por Jesús. Jesús ya había ascendido a los cielos. Él iba por sus seguidores. Ahora, y esto nos tiene que llenar a nosotros de confianza. Cada vez que alguien quiera levantarse contra ti, a hacerte mal, a hacerte brujería, a querer dañar tu hogar, a querer indisponer, a querer agredirte, cualquier persona que se levante contra un hijo, contra una hija, contra un discípulo del Señor, el Señor saldrá en defensa. Lo hemos hablado tantas veces. Yo no necesito defenderme. El Señor Todopoderoso, peleará por mí. Entonces, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Pero Saulo está aturdido y le hace una pregunta. Le dice, ¿quién eres, Señor? Él escucha una voz, él ve una luz. ¿Por qué me persigues? O sea, directo. Y Saulo, que se caracteriza por ser un hombre inteligente, le hace una pregunta. ¿Quién eres? El Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿La iglesia es de quién? De Jesús. Ah, te despidieron injustamente del trabajo. No te preocupes. Están persiguiendo a Jesús en ti. No te preocupes. En algún momento el Señor Jesús tomará cuentas en el asunto. No te preocupes, no te defiendas. No busques quien te defienda. Él le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, muchas veces Saulo escuchó hablar de Jesús. Muchas veces la gente del mundo ha oído hablar de Jesús. La Biblia dice que el fin del mundo vendrá cuando sea predicado el Evangelio a toda criatura. No dice que toda criatura será salva, no lo dice, sino que toda criatura se les predique de Cristo. Pero escúcheme, hay personas en el mundo, en otros países, que aunque suene difícil de entender, no saben quién es Jesús. Muchas personas en el mundo lo saben. De hecho, la Coca-Cola es más conocida que Jesús en el mundo. Una de las formas de acelerar la venida de Cristo, que lo deberían de hacer las grandes mega iglesias que tienen recursos, es enviar misioneros. Cuando yo envío misioneros y la gente va conociendo de Jesús, los tiempos van siendo acortados. Pero como todos los días nace gente nueva, crece gente nueva, cada vez menos gente en algunos lugares ha oído hablar de Jesús. De hecho, nosotros en Colombia contamos con una cultura de los abuelitos, que el COVID se llevó una cantidad gigante de abuelitos. Pero estos abuelitos vienen de misa, vienen de camándula, vienen de Biblia, saben cosas de la Biblia. ¿Sí? ¿Correcto? Algunas en su óptica y en su manera. Pero hablarles de la Biblia a ellos no es complejo. Pero vienen ya otras generaciones nacidos de padres que nunca han ido a un culto, que nunca han mencionado a Dios, y entonces cada vez, Jesús, el de la Biblia, el de la barba, ¿no? Jesús, el de los discípulos. No, hay gente que nunca ha oído hablar de Jesús. Y Saulo estaba en tinieblas y dice que el Señor le dice, yo soy Jesús. Recuerde que, si a usted le sirve el dato, recuerde que el nombre de Dios es yo soy. Que luego ese nombre pasó a Yahvé y a Jehová, pero por primera vez cuando Moisés ve la zarza ardiendo y pregunta ¿quién eres? Le contestan yo soy. Cuando él dice yo voy a ir a Egipto y me preguntan quién eres, ¿qué le diré?
que yo soy el gran yo soy. Yo soy es digámoslo, un atributo que se le da a Dios en tiempo presente. Significa el eterno. Yo soy es el eterno. No yo fui, yo seré, pasado o futuro, sino yo soy, siempre existo. Siempre he estado, siempre existiré. Entonces dice, yo soy ¿qué? Jesús, a quien tú persigues. Entonces aquí el Señor le dice una cosa a Saulo muy interesante. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le está diciendo el Señor? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es darse coces? Darse coces era en la antigüedad, si yo iba a arar la tierra, el animal para arar la tierra era el buey, ¿sí? ¿Correcto? El animal para la pelea era el caballo, el animal para ir de un lugar a otro era el burro o el asno. Entonces tener un buey era como tener un tractor hoy. Entonces los bueyes se les ponía una yunta y el que iba guiando la yunta de bueyes tenía un palo largo de madera, normalmente con una punta metálica, parecía una flecha, y él iba llevando eso. Cuando el buey se quería torcer de la yunta, quería torcerse del camino, el tipo le daba un toque con la punta metálica y entonces el buey volvía y se enrutaba. Era producirle un pequeño chuzón, ¿sí? Al buey se le producía un pequeño chuzón y el buey volvía a incorporarse al camino. Pero también, ¿qué ocurría? Cuando el buey pateaba, dar coces significa echar violentamente hacia atrás las patas. Entonces, cuando un buey sacaba la pata para patear al hombre que lo guiaba, se enterraba el aguijón. Eso se conocía como darse coces contra el aguijón. Era herirse. Y entre más pateaba el buey, más hería. Entonces, hoy en día, yo siempre utilizo este ejemplo. Usted quiere saber qué es darse coces, consígase un clavo, mida 10 centímetros del suelo hacia arriba en la pared, clávelo ahí. Cuando esté clavado, consiga una pinza, vuélele la cabeza que quede con punta, párese de espaldas a la pared y comience a darle con el talón a la puntilla. Eso es darse ¿qué? Coces. Coces, herirse contra un aguijón, contra algo de hierro. Y el Señor le está diciendo, cuando tú los persigues a ellos, cuando tú me persigues a mí, te estás auto lastimando, te estás hiriendo. ¿Sabe que la gente que blasfema contra Dios se están haciendo daño? ¿Sabe que la gente que habla contra la iglesia, que habla contra los hijos de Dios, que intenta hacerles daño a los hijos de Dios, se terminan autodestruyéndose? Darse coces es producirse un daño uno mismo. Eso se llama darse coces contra el aguijón. Ahora, mientras más el animal insistía en dar patadas para atrás, más se hacía daño. Más se hacía daño. ¿Era culpa del agricultor? No, ¿era culpa de quién? Del animal. Entonces el Señor le habla de una manera que Saulo puede entender y le dice, Saulo, tú me estás persiguiendo a mí, persiguiéndolos a ellos y te estás destruyendo. ¿Sabe cómo está la gente del mundo? Se está autodestruyendo. Por eso, con misericordia tenemos que mirar al que se autodestruye. Nada más doloroso en nuestra sociedad que encontrar jóvenes capturados, atrapados en drogas, buscando de la basura. La creación de Dios escarbando en la basura por la obra de Satanás en sus vidas. Señor, resplandece tu luz sobre los que se están dando cosas, sobre los que se están autodestruyendo. Hay gente que se autodestruye constantemente. Le meten a su cuerpo cosas que no deben meter, hacen cosas que no deben hacer con su cuerpo, se meten en relaciones que no tienen que tener. La gente del mundo, muchos de ellos sé que se autodestruyen. Es tremendo ver, por ejemplo, cantantes con unos talentos impresionantes que terminaron suicidándose. Actores que hacían películas para hacer reír a otros
y terminaron suicidándose. Y terminaron en depresiones, en drogas. La gente del mundo se están dando ¿qué? Cosas. Escúcheme, se están dando cosas. El ateo que se levanta a pelear contra Dios se está autodestruyendo. Es su propia autodestrucción. Entonces, ¿qué le pasa a Saulo? Dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, ¿qué característica tuvo Saulo? Tuvo un encuentro tan fuerte con Dios que él allí replantea todo. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Cuando tenemos un familiar terco, testarudo, obstinado, que son personas como obtusas, que no entienden, que están cerrados y trancados por dentro y les botaron la llave, Señor, resplandece tu luz sobre ellos. Seguramente la luz resplandecerá a través de un momento de quebrantamiento, pero recuerden que lo hemos dicho muchas veces, lo importante es la salvación del alma más que la sanidad del cuerpo. Entonces, darse cosas los va a dañar. Así que, Señor, que tu luz venga para que ellos como Saulo recapaciten. Y después dice lo siguiente, y los hombres que iban con Saulo, porque el tipo no iba solo, él iba con su banda armada, se pararon atónitos. Ahora ellos también quedan como perplejos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos son testigos de que había una voz, pero no vieron a nadie. Están como atónitos. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué le ocurrió a Saulo? Se para y está ciego, completamente ciego, no ve a nadie. Al punto que un hombre como él, acostumbrado, me imagino yo, a hacer sus cosas, lo tienen que tomar y lo tienen que entrar a la ciudad. Lo entran. Ahora él necesita de alguien. Él lo van a hospedar en una casa y la Biblia dice que por 3 días no pudo ver y no comió. 3 días. Él duró en tinieblas. Pero Dios, lo vamos a ver mañana, utiliza a alguien que es sal y es luz, llamado Ananías. El Señor le dice a Ananías, ve y ora por Saulo. Cuando tú ores por él, él volverá a ver porque está ciego. Y Ananías olvida que Dios todo lo sabe y le dice, Señor, pero ¿cómo voy a ir a orar por ese tipo? Ese tipo persigue la iglesia. Ese tipo, ¿no has escuchado que ese tipo ha hecho encarcelar a varias personas? Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Qué curioso que Dios nos quiera usar a nosotros para bendecir al mundano. Escúcheme. Dios no necesita de nosotros. Sin embargo, Dios nos quiere utilizar, nos quiere usar, nos quiere meter en su diseño para que yo sea luz para alguien. Ananías para mí es uno de los personajes más importantes en la vida de Saulo porque fue el primer hombre que le impuso manos. Y cuando Ananías le impone manos, dice que los ojos de Saulo caen como unas escamas de pescado y el tipo vuelve a ver y luego Pablo se bautiza. ¿Quién fue Ananías? El hombre enviado por Dios para darle de su luz a un tipo que venía ¿qué? En tinieblas. ¿Qué nos pasa muchas veces? Dios nos dice, ve y ora por tal persona. Ve y predícale a tal persona. Ve, no, Señor, es que esa persona no merece. No, aquí el punto no es si merece o no merece, sino si Dios manda, lo vamos a hacer. ¿Saulo merecía? No, no merecía. Humanamente, ¿qué merecía Saulo? Que lo maten. Humanamente, ¿qué merecía un tipo como Saulo? Que lo maten. Viene de matar cristianos allá. Estuvo en la muerte del apóstol Esteban. Que lo maten. Sin embargo, el que es luz deja a un lado sus sentimientos y obedece. Puede que Dios te ponga a orar por alguien que no te nace orar, que tú no quisieras ver en toda tu vida, que no quisieras que le fuera bien, que no quisieras,
Pero Dios ve a esas personas de una forma distinta y diferente a como nosotros lo vemos. Mañana, si Dios lo permite, seguimos estudiando este tema de ser luz a través de las Escrituras. Vamos a hacer una oración, 9:59. El tiempo pasa muy rápido. Espero que haya quedado algo en tu corazón esta noche y que el Señor nos pueda bendecir siendo luz. Amado Padre Celestial, ayúdame a ser luz. Luz. ¿Y dónde se ve la luz? En las tinieblas. Señor, es bueno, Señor, impactar las tinieblas a través de las obras. Y hay muchas cosas que queremos hacer como cristianos, pero no tenemos los recursos. Hoy te pedimos a ti en el nombre de Jesús que traigas recursos sobre aquellos que ahora mismo son luz. Tú ya sabes quién es luz y tú sabes quién tiene una motivación correcta para hacer las cosas. Aquel que es generoso, dadivoso, que ayuda al pobre, a la viuda, al necesitado. Aquel Señor que piensa en los demás y comparte su pan, tráele más y más y más recursos. Auméntale los recursos para que siga mostrando luz a través de obras y finalmente esas obras sean para tu gloria y para tu honra. Señor, oramos por los que están en el mundo. Hay gente que está en el mundo hoy que a nuestros ojos no hay manera ni forma que cambien de pensar. Saulo no había otra forma de que cambiara de pensar sino esta. Así que yo te pido por aquellos que forman parte de nuestra familia, de nuestro círculo cercano, familiares, amigos, que están en tinieblas, que están ciegos, que se están dando coces contra el aguijón. Hoy te pido, Padre Celestial, por favor, que ellos tengan un encuentro resplandeciente con tu luz. Que venga tu luz como le llegó a Saulo y que ellos cambien su manera de ver, de actuar y de vivir. Dios de los cielos, gracias te damos, porque un día estábamos también ciegos y tú nos sacaste de allá. Ayúdanos, Señor, a devolver en algo ese favor y esa misericordia, ayudando a otros. Y la gloria siempre, siempre será para ti, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén.